Hola David, buenas tardes por aquí, los saludos de Argentina. Bienvenidos, Excelente. bienvenidos a todos allí en Perú, aquí en Lima. Bienvenidos a los colegas de la Sociedad Peruana de Bienes Raíces. Gracias por la presentación. Eh, Eh, y más puedes comenzar con la ponencia. de acuerdo, David. Primero, agradecerte la convocatoria. La verdad que tengo un cariño muy especial para Latinoamérica. He viajado por distintos países y tenemos muchísimas cosas en común y también muchas diferencias cuando analizamos la información, ¿verdad? Eh, Dentro de mi especialidad, yo actualmente, además te agradezco la presentación, para que entiendan quién les habla. Yo soy socio y director comercial de un grupo desarrollador aquí en Buenos Aires, Argentina, actualmente con productos activos como un distrito entero con 100.000 metros cuadrados para desarrollar, con distintos productos mixtos, un condominio premium de 50.000 metros cuadrados. Digo, hago esta pequeña aproximación para que entiendan que estoy en contacto con el mercado en la primera línea de fuego, ¿verdad? Estoy en contacto con nuestros potenciales compradores y en constante diálogo y tratando de generar información de importancia, ¿no? Y bueno, la investigación de mercado utilizada para la conceptualización de productos inmobiliarios se ha vuelto en épocas de pandemia muy relevante, ¿verdad? Ahora, cuando me llaman como consultor para que los ayude a tomar decisiones, ¿no? Acerca de conceptualizaciones o cómo diseñar un producto inmobiliario, hay que hacer algunas salvedades y hay que hacer, para tomar decisiones responsables, hay que tener algo bien en claro y tenemos que empezar a diferenciar dos cuestiones. Básicamente, entendiendo a la demanda, entender qué es una tendencia, ¿verdad? Hemos entendido más allá del producto, sin entrar en algunos productos específicos como residencial, como oficinas, como hotelería, en fin, logística, ¿no? Algunos en esta pandemia han perdido, lamentablemente, o por lo menos han entrado en suspensión. Esperemos que así sea y que vuelvan rápidamente. Y otros se han beneficiado y con creces, ¿verdad? Ahora bien, cuando me preguntan, bueno, ¿me ayudas a realizar una investigación de mercado, a hacer un estudio de demanda para entender estas tendencias que se han evidenciado muy fuertemente, ¿no? En todos los mercados globales, contextualizados para Latinoamérica y contextualizados en cada país, ¿verdad? La idiosincrasia juega un papel muy, muy fuerte por encima de la información. Ahora bien, ¿qué es tendencia y qué es sobrereacción? No olvidemos un estudio de mercado profesional y que los estudios de mercado son transversales a todas las industrias, ¿verdad? Y dentro de todas las industrias, no olvidemos que esto es sentido común, ¿no? Luego le aplicaremos metodología, lo sistematizaremos, lo automatizaremos y luego entenderemos cómo interpretarlo, ¿verdad? Pero esto no olvidemos que es sentido común y en ese sentido es transversal a todas las industrias y dentro de cada industria es transversal a todos los verticales. ¿Qué quiero decir con esto? A las desarrollistas, a los grupos inmobiliarios, a los brokers inmobiliarios, ¿no? El término quizás es más familiar allí o internacionalmente como broker inmobiliario, todos los entendemos, aquí son inmobiliarias o agentes inmobiliarios, ¿no? Diferenciándolo de los desarrolladores o los desarrollistas inmobiliarios que tienen el gran paraguas de empujar todo hacia adelante, ¿verdad? Pero en ese sentido, entender para más allá de estos productos que yo nombraba recién, qué es tendencia y qué es sobrereacción. Un estudio de mercado profesional, volviendo al punto, incluye un estudio de oferta, un estudio estadístico, un estudio de demanda y luego todo esto genera información para generar lineamientos comerciales, ¿no? Pero bien,
La investigación de mercado en todos estos verticales que recién les he nombrado no dejan de ser una foto, ¿sí? Y esta foto que los que estamos activamente en el área comercial y que hacemos eh, eh, encuestas permanentes, ¿no? Con la demanda, a ver qué piensan, a ver qué buscan, ¿no? Siempre tenemos que preguntarnos en términos de demanda qué es lo que necesitan, qué es lo que aspiran y qué es lo que pueden pagar, ¿verdad? Los inmobiliarios bien sabemos que la intersección de estas tres variables es lo que realmente funciona, ¿sí? Y no podemos ir hacia cualquiera de estos lados de forma independiente, ¿sí? Siempre van muy, pero muy, muy, muy unidos entre sí, ¿verdad? Entonces, preguntándole en esta encuesta permanente a nuestros clientes, a nuestra demanda, tenemos que entender que esas preguntas y esas devoluciones vienen causadas, bien preguntadas, ¿no? Para eso hay una metodología profesional para cada uno de estos, insisto, verticales, y lo empiezo a nombrar asiduamente porque probablemente nos veamos bastante seguido por allí, por Perú, en algún curso, en algún programa, donde vamos a volver a repetir y bajar a detalle. En este encuentro son muy fugaces, digamos, para tanta cantidad de contenido, pero se los voy a ir mencionando de a poquito para que se empiecen a familiar con ciertas terminologías, como estudio de demanda, estudio de estadístico, estudio de oferta y los lineamientos comerciales. Entonces, esta foto que nosotros tomamos no deja de ser una foto, y es una foto que significa una verdad parcial, ¿verdad? Una verdad que tiene sentido para un contexto determinado donde se tomó. Ahora bien, lo que debemos hacer posteriormente es confirmar esta verdad, ¿sí? ¿Será una tendencia o será una sobrereacción, ¿no? Los que hemos estado encerrados, ¿no? En nuestras casas, en nuestros departamentos, algunos con mayores amplitudes, con mayor infraestructura, con mejor infraestructura, con acceso a mayores velocidades de Internet, con acceso a espacio verde, con más de una computadora para los que tenemos hijos y los que hacemos Zooms y han tomado la educación a distancia. Cuando luego liberan, eh, obviamente la respuesta es una sobrereacción a lo que no se tiene en ese momento, ¿no? Salir de ese departamento y buscar espacios verdes. Hay, por ejemplo, aquí en Argentina, y me imagino que por allí se repetirá, un éxodo, ¿no? Una sobreactuación o sobrereacción. Y no digo que esto sea incorrecto, ¿sí? Lo que quiero decir es que esto es una foto y es una reacción a una verdad parcial que está ubicada en este contexto, ¿no? Algo que no tenemos y que queremos. Entonces hay mucha explosión en búsqueda de barrios cerrados suburbanos, ¿no? Los famosos countries, con mucho espacio verde, ¿no? Para circular en bicicleta, para caminar libremente. Entonces la gente ha comprado terrenos para construir, ha alquilado casas con piletas para paliar estas vacaciones que no se han podido tomar y que por lo menos no han querido también tomarlo por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Para cuidado de sus familias, sus seres queridos. Entonces han optado en lugar de las vacaciones alquilar, rentar una casa con pileta en algún espacio suburbano, ¿no? Entonces, esta es una verdad, pero no es una verdad parcial. Lejos de ser un éxodo, veremos si luego en esta encuesta continua, ¿no? En esta permanente búsqueda de la información, luego esta tendencia se confirma, ¿no? Y a partir de allí podemos empezar a trabajar más en firme, ¿no? Entonces, ojo, cuando leemos la información, entender si es una sobreactuación o una sobrereacción, y es una verdad parcial, ¿no? Deberemos de forma continua ir recopilando la información e ir interpretando la información, ¿sí? Tenemos que entender que la investigación de mercado es ni más ni menos que la búsqueda de la información, ¿no? Tomar decisiones de negocio
con información, ¿verdad? Tomar una decisión sin información es como mínimo una irresponsabilidad profesional. E insisto, esto es una actividad transversal a todos los verticales de nuestra industria. ¿Qué quiero decir? No solo es privativa de los desarrollos inmobiliarios, sino que los brokers inmobiliarios también deberían contar con su propia base de información, ¿no? No es lo mismo, les visualizo una escena, alguien que se sienta en sus oficinas y les solicita determinado producto en el cual ustedes son especialistas, y el primer escenario es que cuentan con la información, cuentan con la investigación de mercado en un área de influencia primaria, en un área de influencia secundaria, con productos con la competencia directa, ¿sí? O con la competencia indirecta como bienes sustitutos, ¿no? Entonces, ustedes si cuentan con esa información, el stock de ese tipo de propiedades, la velocidad de venta, donde empieza a actuar la variable tiempo, ¿sí? Cuándo se va a agotar el stock, ¿de acuerdo? Los precios de cierre, las incidencias a pagar por metro cuadrado cuando es una decisión de negocio en la compra de un terreno, ¿no? El potencial edificable de una tierra, ¿no? Para hacer un condominio, para hacer un loteo. Toda esa información, si la tengo cuando un potencial cliente se me sienta frente a mi escritorio, no va a haber una negociación, ¿no? Sino que va a haber una argumentación basada en la investigación de mercado. Va a haber una toma de decisiones basada en información. En información que va a estar sustentada en términos de cantidad, ¿sí? El tamaño de la muestra cuenta para, entre comillas, matar subjetividades, y la calidad de la muestra, entendiendo el perfil de quien nos da la información, ¿no? Que conoce la zona, que ha estado buscando, ¿sí? Y esto me da la calidad de información. Los verticales de una investigación de mercado son el estudio estadístico, donde aterrizamos en primera instancia en el lugar donde queremos volvernos especialistas o hacer algún desarrollo inmobiliario o cursar una venta que nos proponen, y allí con cantidad de ventas, cantidad de productos, qué tipologías, en los municipios, información de los municipios, cantidad de escrituras, toda esa información me da una primera impresión, ¿no? Para aterrizar en la zona y entender qué tan activa está nuestra actividad y nuestro producto, ¿no? Esa es la función del primer vertical, estudio estadístico, dentro de una investigación de mercado profesional. El segundo pilar es el estudio de oferta, ¿no? Donde allí vemos en esa foto, en un área de influencia primaria y secundaria, relevando la competencia directa e indirecta en un momento actual y en la futura, ¿no? No es lo mismo un edificio ya en comercialización que un terreno potencial competidor, ¿no? Eso podría impactar durante el transcurso de la comercialización, ¿no? Y si le agregamos la variable tiempo a este relevamiento, podemos enunciar, sacar algunas conclusiones al respecto de la velocidad de venta de algunos emprendimientos, los precios, las superficies promedio. Básicamente es una foto estadística, ¿no? de los productos de la oferta, de la competencia sobre la cual voy a competir e influir. El tercer vertical es el estudio de demanda, ¿no? Y el estudio de demanda, como se los adelantaba hace unos minutos, es interactuar directamente con la demanda en primera persona, ¿no? Preguntando cuál es su aspiracional, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita realmente? ¿Cuál es su contexto, su formato familiar, su momento de vida? Para entender lo que realmente necesita, ¿no? Y que no se sobredimensione y que no pueda pagar
algo que realmente no necesita. Y por supuesto, por último, es qué puede pagar, ¿no? Entonces, la intersección de los tres conceptualiza un producto viable, un producto ágil, que se comercialice rápidamente y no de repente lanzar productos que no tengan ninguna de estas tres variables, que haya sobrestock de esas tipologías, con lo negativo que tiene ese impacto. Y por último, era la calidad de la información. Eh, eh, Estamos allí segmentando los perfiles de la demanda, de la posible demanda que entendemos que podría consumir nuestro producto, ¿no? Si estamos desarrollando un producto residencial que es más sencillo de visualizar para determinado segmento o nivel socioeconómico, habría que hablar, utilizar, y se habla no solo con palabras, sino con la calidad de los brochures, la calidad de las piezas, los colores, los términos, el vocabulario, por supuesto los canales donde se envía la información comercial, ¿no? Por supuesto, el producto a quién está destinado en términos de edades, ¿sí? Entonces, entender muy bien de quién viene esa información y no perder tiempo con perfiles que no serían nuestra potencial demanda, ¿no? Entonces, ahí está el valor agregado de saber segmentarlo, ¿no? La calidad de la información en estos términos, ¿no? En el perfil de a quién entrevistamos. Y hay un concepto muy importante eh, que dice que el verdadero valor de la investigación de mercado no radica en la información que brinda, ¿no? Uno genera, luego del relevamiento, sacado las conclusiones y demás, ese documento generalmente muy voluminoso en términos de páginas y en términos de información. Realmente el valor agregado es la interpretación que le damos al mismo, ¿sí? Y ahí radica la experiencia de quien lo mira. Estamos seguros de que si ese documento lo repartimos en distintos perfiles de quien lo requiere, probablemente tomen decisiones diametralmente opuestas, ¿sí? Y no significa que alguno esté mal, salvo que haya tomado alguna decisión errónea groseramente, digamos, ¿no? Por desconocimiento del mercado, por no manejar información, en fin, esos son errores, llamados como corresponde, esos son errores groseros. Ahora bien, hay interpretaciones que pueden resolver decisiones diametralmente opuestas, pero porque son verdades parciales, ¿no? Hay empresas atravesadas por diferentes variables, por diferentes contextos, para que ustedes lo entiendan. Si yo esta investigación de mercado se lo doy a un estudio de arquitectura, con dos socios muy pequeños, sin infraestructura que sostener en el tiempo, y me da que la rentabilidad esperada para ese proyecto es baja en términos de, o en relación al riesgo que vamos a correr. Entonces, probablemente la decisión de ese estudio de arquitectura sea esperar, dejar pasar esta ocasión de ese terreno. Total, no requiere de mucho esfuerzo seguir esperando porque no tiene una infraestructura grande. Ahora bien, si lo damos este mismo estudio a una empresa integrada hacia atrás, donde tiene una empresa constructora, un área administrativa, un área financiera, tiene mano de obra especializada, probablemente decida avanzar porque tiene que ganar no dinero, sino tiempo esperando a un negocio que genere dinero. Y esto se hace tomando decisiones con información. Y la investigación de mercado se basa en la toma de decisiones basada en información, ¿de acuerdo? Y esto no es privativo de desarrollistas, sino a los brokers inmobiliarios que le generamos valor agregado a estas desarrolladoras, generando información comercial y donde nosotros tenemos esa virtud de todos los días interactuar con esa potencial demanda que el desarrollista necesita para darle fluidez, dinámica comercial a sus emprendimientos. David, ¿me querías decir algo? Listo, excelente. Me parece que has dado, creo que el panorama perfecto de cómo se realiza un estudio de mercado, cuáles son sus
sus características, cómo nos podemos ayudar, la importancia de justamente de cómo, de quién lo mira, ¿no? No es lo mismo que lo mire un arquitecto, que lo mire un desarrollador, como que lo mire un agente inmobiliario, cómo puede mejorar sus ventas respecto a ello, ¿no? Y ahora sí, podemos ir un poco más al tema de, ¿qué te parece? Justamente por el tema de esto de la pandemia, se han desarrollado muchos estudios de mercado justamente en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo estamos desarrollando actualmente estudios de mercado en estas circunstancias, ¿no? Con estas dificultades que tenemos? Sí, como te comentaba hace unos minutos, la investigación de mercado profesional tiene varios pilares, son cuatro. El primero es el estadístico, luego el estudio de oferta, luego el estudio de demanda y finalmente los lineamientos comerciales. Hoy la tecnología está al alcance de todos, a las manos de todos, y la segmentación de la que hablábamos ya no se basa en estadísticas, ¿no? Se basa en la idiosincrasia, en los grupos de interés, en las famosas tribus, ¿verdad? La segmentación demográfica tiene un impacto muy bajo en la interpretación de la información, ¿sí? Lo que es verdaderamente relevante son los grupos de interés, ¿no? Los grupos de running, los grupos fanáticos de Harley Davidson, aunque este espacio no está esponsoreado, por supuesto, los fanáticos de Apple, en fin, todos indicadores que pueden hablar de su nivel socioeconómico, ¿sí? Los lugares que frecuenta, ¿sí? Entonces, hoy claramente nos estamos basando en el relevamiento de información digital, ¿sí? De mayor calidad, de menor calidad, depende si nos toca o decidimos o se nos acerca algún emprendimiento o alguna propiedad para comercializar, más cerca o más lejana de las grandes ciudades. La verdad es que todos sabemos que cuanto más grande la ciudad, hay muchísima mayor información digital en los portales institucionales, en los portales especializados, en los portales de los propios colegas inmobiliarios, y a medida que nos vamos alejando, la información se vuelve más artesanal y se vuelve más dificultosa. ¿Imposible? Por supuesto que no, un poco más lenta, ¿sí? Y habrá Como que... vemos, lo que estamos viendo Sí. es cómo la tecnología, ¿no? Nos está cambiando justamente incluso este tema que siempre ha sido muy personal, que es el estudio de mercado. Una pregunta, ¿cómo estás viendo el panorama de los productos inmobiliarios y la evolución de estos, más que todo, te parece el tema residencial, justamente para Latinoamérica o Argentina? Si nos puedes comentar qué está pasando con los productos inmobiliarios en el tema residencial y cómo están evolucionando, qué cambios estás viendo ahorita en el mercado. Bueno, creo que el impacto lo hemos vivido en nuestra propia piel, ¿no? Nos hemos hecho una introspección viviendo mayor cantidad de horas. Antes lo hacíamos en nuestra oficina o en nuestro lugar de trabajo y ahora lo hemos invertido esa proporción de horas y hemos estado viviendo muchísimas horas dentro de nuestra casa, de nuestro hogar, ¿verdad? Entonces le hemos dedicado muchísimas horas porque hemos prestado atención a nuestro espacio con necesidades nuevas, infraestructura, espacios cerrados, de silencio, ¿no? Hemos encontrado con un montón de Zooms a la vez, ¿no? La gente, las estructuras familiares con varios hijos que se superponen tu trabajo con los Zoom del colegio, necesitando espacios separados con silencio, con mayor ancho de banda, con varias computadoras, desktop, laptops, como quieran llamarlos a la vez, o tablets, ¿no? Entonces, hemos visto algunos emprendimientos reconvertirse en la propia marcha. He visto proveedores, constructoras de steel frame, reconvertirse en la propia marcha y generar cubos, espacios de steel frame que se desarrollan, se fabrican en algunos días y se instala en un par de horas y genera en un patio trasero o en un parque trasero un nuevo espacio para sobrellevar esta pandemia, ¿no? Entonces, claramente el residencial creo que es el que más le hemos puesto cabeza porque lo hemos padecido algunos o le hemos prestado atención a la fuerza.
si se quiere, ¿no? Entonces, el producto residencial es el que más cambios va a sufrir, por lo menos en el corto y en el mediano plazo. Y, por supuesto, las otras industrias veremos, ¿no? Porque el coworking, se ha hablado mucho de WeWork y el retroceso en muchos países de Latinoamérica, ¿verdad? Algunos anunciaban como el fin de las oficinas corporativas, y volviendo a esto que yo les decía de tendencia o sobrereacción. Hay una verdad parcial, ¿sí? A ver, algo quedará, el 100% de oficinas alquiladas, o sea, subirá un poco la vacancia, ¿sí? Pero lejos de ser el fin de las oficinas corporativas, ¿no? Entonces, tomemos con pinzas y veamos en esta película, no en la foto, sino en la película, qué es lo que queda como tendencia y no una sobrereacción, ¿no? Exacto, uno me imaginaría que esto, como uno lo está viviendo ya, como ya se está viendo sostenible el tiempo, que podría ser algo a largo plazo, pero en realidad es algo que puede ser muy pasajero, ¿no? Que puede ser hasta temporal estos cambios que estamos viviendo. Justamente acá tenemos una pregunta de Luis Gastenumendi, justamente, que nos está preguntando en el vivo, ¿qué valor agregado le están dando en Argentina a los proyectos inmobiliarios? En caso, si tienes algún ejemplo que tú hayas vivido, que estás haciendo en tu empresa, o si no, que hayas visto que te ha parecido muy sorprendente, ¿no? ¿Qué valor agregado están dando? ¿Qué diferenciador has visto que te haya llamado la atención o que estén desarrollando allá? Claramente aquí lo que ha sucedido fue un éxodo, ¿no? de las grandes urbes a los espacios suburbanos, ¿no? Buscando espacios verdes, expansión. Mientras estamos dentro de nuestra casa, haya el espacio suficiente, ¿no? Entonces, algo que me ha llamado de sobremanera fue esta empresa de Steel Frame, donde ha generado este espacio. A veces las casas no tienen o no fueron diseñadas, planeadas para una segunda etapa, una segunda ampliación, y te generan este espacio, estos metros cuadrados o metros cúbicos, en definitiva, que se arman en pocas horas y con distintos usos, ¿no? Para hacer un parrillero, para hacer una oficina, para hacer un Zoom, ¿no? Generalmente ha generado un nuevo espacio paralelo a la casa en pocas horas y que resuelve alguna necesidad, ¿no? Básicamente el gran suceso aquí ha sido este éxodo en busca de terrenos para construir sus propias casas. Bueno, aquí hay una coyuntura en particular que el valor de metro cuadrado de la construcción por una devaluación de nuestra moneda, o sea, en términos de dólar se ha abaratado, entonces se ha dado una coyuntura muy especial donde la reacción frente a la pandemia y el encierro, en conjunto con esta devaluación en pesos del peso argentino, abaratando los costos en dólares, todo esto ha ayudado muchísimo. ¿Será una tendencia? ¿Será una sobreactuación? A mí me gusta decir el término o el concepto verdades parciales, ¿sí? Verdades parciales. Claro, ¿no? En realidad no puede ser que esto acabe este año también y volvamos a una anterior normalidad. Y respecto justamente a este tema y excelente, ¿no? Como una persona, como en Express hemos encontrado una nueva manera de ampliar nuestros hogares. Eso no, está muy interesante lo que comentas. El tema de oficinas, ¿cómo lo ves? En el sentido de qué, es decir, va a cambiar, ¿cómo vemos al próximo año o a este año, cómo vemos el mercado de oficinas? Por ejemplo, aquí estamos en este problema, ¿no? Yo creo que en toda la región estamos en el tema que la gente no está yendo a su oficina, e incluso han preferido muchas empresas quedarse en casa porque ven algunas ventajas. ¿Cómo ves el panorama de las oficinas en la región? Sí, el caso de productos de oficinas es muy, muy interesante, ¿no? Porque hemos visto un montón de documentos, un montón de investigaciones donde fue evolucionando, ¿no? Desde la conclusión em, casi apocalíptica, ¿no? De las oficinas, donde el home office iba a predominar 100%, las empresas habían sentido, les había encontrado sentido en la reducción de costos con todo su personal trabajando desde sus casas, pero claramente esto no es para todas las industrias, un montón de conclusiones, de estudios realizados al respecto, ¿no? Buscando esta tendencia, y la gente contestaba, algunos no tenían su infraestructura en términos de espacio, otros no tenían su infraestructura en términos de
ancho de banda de Internet, algunos, su industria obviamente dependía 100% de su presencialidad, algunos necesitaban, o no pudieron liderar equipos virtuales, ¿no? Equipos a distancia, que fue una falencia, y he visto muchísimas capacitaciones al respecto, y muchos necesitan salir y vincularse como lo es intrínsecamente el ser humano, ¿verdad? Entonces, tú me preguntas, ¿es tendencia, es sobreactuación? Algo quedará sin dudas, ¿sí? Algo va a quedar sin dudas. Nosotros, te comento una experiencia personal de la empresa, básicamente, estamos lanzando un distrito Equidad, donde la primera manzana, una de las esquinas era un edificio corporativo. Bueno, lo hemos frenado y los estamos reestructurando su concepto, donde el coworking, ¿no? ha tomado alguna preponderancia. Estamos analizando las proporciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos entendido, desde por supuesto, devoluciones continuas, hay que ver, insisto, si son sobre reacciones al momento o no, o queda como tendencia, la gente quiere salir de su casa, ahora tampoco quiere volver a lo anterior de trasladarse durante 1 hora y media, 45 minutos. Hemos escuchado en Europa las ciudades, el concepto arquitectónico del diseño de ciudades de los 15 minutos, ¿verdad? Entonces, donde tú sales de tu hogar, donde vives, y no quieres trasladarte más 15 minutos. Entonces, atendiendo a esto, se generan nuevos espacios de trabajo cercanos a donde vives. ¿Sí? Entonces, oficinas, puede ser, muy lejos a donde estaban ubicadas, no lo sé. ¿La gente quiere salir de su home office? Sí, sí lo quiere salir, ¿verdad? Y que me des infraestructura, me des comodidad, me des privacidad cerquita de mi casa. Las ciudades de los 15 minutos. Estos son conceptos súper importantes. ¿Se pueden resolver en el corto plazo? Entiendo que no, salvo determinadas industrias, ¿no? La tecnología, los bancos han encontrado que su personal de IT, su personal de sistemas, lo ha podido resolver en home office. De hecho, conozco casos muy particulares que han dilatado, digamos, la vuelta a las oficinas de su personal de IT, ¿no? De sistemas. Es muy particular. Han visto, han verificado que sus sistemas siguen funcionando, a pesar de que sus empleados están haciendo home office. Acá Lo han tenemos, a la fuerza. sí, es realmente como a algunas industrias les ha sido mucho más fácil adaptarse y lo están viendo, evaluando, pero como dices, hay unas que no, simplemente no necesitan. Y muy interesante el tema del coworking, que ahorita está muerto, ¿no? Porque es imposible, pero como tú dices, muy probablemente de un relanzamiento y mucho más fuerte de lo que era antes. La gente va a querer ir a interactuar más que nunca, y no necesariamente un cubículo, ¿no? Sino a un espacio abierto donde pueda interactuar con más personas. Y también buen cambio que le han dado al proyecto que estás dirigiendo ahí en Argentina. Me parece que justamente tener eso y cambiarlo a otra cosa, muy, muy buena estrategia. Tenemos una pregunta de Margo Cosio, que pregunta: ¿qué tan afectada ha visto el mercado inmobiliario en la región latinoamericana o en la pandemia? ¿Sí? ¿Qué tanto se ha afectado realmente el mercado? ¿Ha sido como una para? ¿Cómo lo ves? La parte de la situación del mercado inmobiliario en general. Puede ser Argentina o cómo lo has visto, por realidad las situaciones han sido muy similares. ¿Tú crees que hay una crisis inmobiliaria por ese lado, o simplemente ha sido un stop y que para esto y seguimos? ¿O cómo lo ves ese panorama? Hoy y desde hace muchísimos años nos declaramos ciudadanos globales, ¿verdad? Entonces, por supuesto, cada país tiene su propia coyuntura montada sobre una pandemia, cada país tiene su propia coyuntura, insisto, pero hay que hacer para este análisis una primera división, ¿no? En lo que son usuarios finales de lo que son los inversores, ¿de acuerdo? Entonces, en términos de usuarios finales, padecerán lo que todos padecemos, por supuesto, subidos a la coyuntura local. En cambio, los inversores levantan la cabeza y pueden decidir y ver algunos mercados muy, muy beneficiados, ¿no? Sobre todo los mercados donde tengan muchos espacios verdes, naturalmente el espacio verde, ¿no? Porque están ubicados allí. Hoy el nuevo lujo es la naturaleza, ¿no? Veremos, siempre lo ha sido, hoy está evidenciado de sobremanera. Entonces quizás ese tipo de mercados
han sido beneficiados. Por supuesto, cada país ha padecido por distintas circunstancias y merecen un análisis distinto, porque si no sería, la generalización sería injusta, sería muy ingrata. A mí no me gusta generalizar, me gusta analizar mercado por mercado, pero algunos mercados, como lo ha sido Argentina, le ha impactado económicamente por el desarrollo o la implementación de la pandemia, la vacunación, los cierres, los plazos de los cierres, ¿no? de las cuarentenas, y esto ha dañado económicamente a ciudades, las grandes ciudades. El interior de los países ha sido un poco más, amenizado, si se quiere, ¿no? Y otros países lo han manejado de mejor manera, ¿no? Entonces, como ciudadanos globales, hay un montón de ciudades que han sido beneficiadas, ¿no? Sí, es cierto. También creo que ha tenido mucho que ver el tema del manejo de la misma crisis sanitaria en cada país. Y eso puede haber variado bastante el tema de cada región. No puede ser que hay países que lo han hecho muy bien en la región, hay otros que lo han hecho más o menos y otros que no, nada que ver. Y yo creo que eso también puede haber variado bastante el mercado inmobiliario dependiendo del manejo de la crisis de los estados, ¿no? Hay una pregunta de David Cabero, yo creo que estamos acabando también, que ¿cuál ves los fondos de inversión? ¿Cómo los has visto en su importancia en esta coyuntura? ¿Han sido protagonistas? ¿Cómo los estás viendo? No sé si en Argentina hay una gran inversión de fondos, pero ¿cómo lo has visto? Me están preguntando. Me repite la pregunta, no te entendí el inicio. ¿Cuál ha sido el papel de los fondos de inversión inmobiliaria en esta coyuntura, no? Los fondos de inversión tienen análisis mucho más rigurosos, mucho más formales, y la Argentina no somos muy beneficiados de esos fondos, ¿no? Generalmente desembarcan con inversiones en países más formales, con visión a largo plazo, ¿no? Con leyes que se crean para el largo plazo. Entonces, los argentinos estamos acostumbrados a financiar los proyectos con preventa, con distintas herramientas que hemos tenido que desarrollar y agudizar para suplir los fondos. Los fondos, con un análisis somero, ni siquiera muy profundo, con algunas variables de su tablero de comando inicial, ya nos descartan como país el destino de fondos de inversión, ¿no? Eso ya estamos... Pero eso nos ha hecho un poco más resilientes a las crisis también, es una crisis como esta, ¿no? Y ya para terminar, primero, muchas gracias justamente por haber participado en este webinar, ¿verdad? Nos has dado, creo que, un panorama amplio desde cómo vamos a desarrollar un estudio de mercado, y hemos visto la aplicación, porque cada vez que nos has mencionado una respuesta, dice, no, pero hay que analizar cada tema respondiendo con un estudio, con un análisis, no cada país tiene su mercado y cada mercado hay que analizarlo y hay que mirarlo con una óptica distinta. Muchas gracias, Fernando, de verdad es un gusto que hayas participado con nosotros. Quiero anunciar justamente a nuestra comunidad que Fernando probablemente, y creo que va a ser profesor de la Sociedad Peruana de Bienes Raíces, profesor probablemente de estudios de mercado, y es un gusto, de verdad, justamente siempre pensando en mejorar nuestra plana docente, y qué mejor una persona que es experta, y yo creo que todos han podido dar cuenta que de verdad es un apasionado, porque es un apasionado de análisis de estudios de mercado, y hemos visto la aplicación práctica, ¿no? Como basado en datos, uno puede dar opiniones y de tomar decisiones, como las que comentaba, el tema de las oficinas. No, pero hay un montón de datos que dicen que el mercado de oficinas ya no va, y puedes tomar decisiones y acciones. Y ya por última pregunta para nuestros agentes inmobiliarios, ¿cómo nos puede ayudar esto a una venta inmobiliaria, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar un estudio de mercado bien hecho o a realizar más ventas inmobiliarias? Que es al final lo que todos estamos buscando, ¿no? Al final, ¿cómo concretamos, cómo cerramos, cómo generamos ingresos a través de los estudios o esta herramienta que nos puedes dar? Claramente los brokers inmobiliarios tienen ventas de usuarios particulares o le encomiendan como intermediario ventas de usuarios particulares, y además nos convocan como aliado estratégico
los desarrollistas, aprovechando esta presencia en algún mercado que ellos desconocen, con distintos canales, sobre todo de referidos, que puede contar un broker inmobiliario en dicha zona. Entonces, claramente la función del broker inmobiliario es el estudio de demanda, el trato con la demanda en primera persona, con el comprador final, tratando de contestar semana a semana, no digo año tras año, semana a semana, la actualización de la información, la actualización del estudio de mercado, la actualización del estudio de oferta es semanal, de acuerdo a nuestra competencia, cómo va avanzando, los timings de lanzamiento, hay que bajar o subir el precio. Hay un ejemplo muy gracioso, pero tremendo en términos de su impacto. Yo siempre pregunto, ¿hay algo peor de que un broker inmobiliario invierta en una pauta, ya sea digital, en diarios tradicionales, ¿no? Una pauta escrita, con gran tirada, pero hay algo peor de que invertir un dinero fuerte, ¿no? Una inversión fuerte en un fin de semana, un sábado y domingo, donde la gente se sienta y tiene tiempo a evaluar su próxima propiedad o su próxima inversión, y prepararnos al día lunes para que nos empiecen a llamar, y de repente pasa el lunes, pasa el martes, el miércoles, y no recibimos ni un llamado. ¿Hay peor cosa que eso? Invertir con tanta expectativa y que no tengamos esos resultados. Ya te adelanto, sí hay algo peor. Y lo peor es no saber por qué sucedió eso. Y la investigación de mercado viene a darnos esa luz, ¿no? Cuando me sucede esto, agarro la investigación de mercado y me doy cuenta que mi competidor, que estaba a pocas cuadras, ha bajado los precios porque necesita financiarse, tuvo un ahogo financiero, necesita pagarle a un proveedor, un inversor que se retira. Entonces, como le decimos en la jerga, revienta una unidad por debajo del valor de mercado y nos provoca ruido. Entonces entendimos que era lo que sucedía y decidimos con los inversores, bueno, esperemos a que se liquiden estas unidades y luego continuamos nosotros al precio real de mercado. O nada, compitamos y bajemos nuestros precios. Pero bueno, son decisiones porque tenemos información y luego cada uno con su propio contexto tomará el camino que cada uno mejor le convenga, ¿verdad? Excelente. Porque no hay nada peor que, sí, que literalmente gastar un montón de dinero y al final no sabes qué pasó. Te quedas en el aire. Excelente, Fernando. De verdad, un gusto. Nada, muchas gracias a todas las personas que han participado, a toda nuestra comunidad. Y de verdad, quería comentarles también que va a haber un sorteo de un curso inmobiliario muy importante y adicionalmente hay un webinar de inversiones inmobiliarias acá el próximo sábado. Adicionalmente esto, muchas gracias, Fernando. Estamos conversando y más bien muchas gracias por habernos escuchado. ¿Alguna cosa adicional que quieras decir? Y nada, y eso sería todo conmigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Nos vamos a estar viendo seguro en muchísimas capacitaciones de aquí para adelante. Y hay algo muy importante, es que los profesionales tienen que mejorar en sus metodologías, actualizarse, ¿sí? Eso hace un mercado más sano, una competencia sana y profesional, ¿de acuerdo? Así que vamos a estar trabajando para ello. Muchas gracias. Hasta luego, Fernando. Estás viendo. Hasta luego, amigos.